¿Cuántas veces has rezado y has sentido que tus palabras no suben, sino que caen? Caen al suelo como si estuvieran hechas de piedra. ¿Cuántas veces has cerrado los ojos, has dicho, Señor, aquí estoy, y lo único que has recibido ha sido silencio? No ese silencio suave que consuela. No ese silencio que abraza. Sino el silencio que inquieta. El que duele. El que te hace preguntarte, aunque no quieras admitirlo. ¿Dios me está escuchando, o ya no? Porque hay una sequedad que no se confiesa en el confesionario. Una sequedad que no se comenta después de misa. Una sequedad que muchos cargan en secreto mientras siguen rezando por fuera y apagándose por dentro. Siguen yendo a la iglesia. Siguen moviendo los labios. Siguen arrodillándose. Pero el corazón está cansado. Y lo peor no es la sequedad. Lo peor es lo que empiezas a creer cuando dura demasiado. Empiezas a pensar que algo está mal contigo. Que no rezas lo suficiente. Que no eres digno. Que otros sí sienten a Dios porque son mejores que tú. Y sin darte cuenta, una idea venenosa se instala en tu interior. Dios escucha a otros, pero a mí no. Escúchame con atención ahora, porque esto es importante. Esa idea no viene de Dios. Y tampoco es nueva. Durante años caminé por pasillos fríos, por celdas silenciosas, por noches largas donde la oración no consolaba y el cielo parecía cerrado. Y aprendí algo que muy pocos se atreven a decir en voz alta. La sequedad espiritual no es señal de abandono. Pero tampoco es casualidad. Hay personas que, al sentirla, dejan de rezar. Dicen, ¿para qué, si no siento nada? Otros siguen rezando, pero con resentimiento. Rezando como quien golpea una puerta con rabia. Y otros, los más peligrosos, siguen rezando por costumbre, sin esperar nada. Y dime tú, con honestidad brutal. ¿En cuál de esos estados estás ahora? Porque si hoy estás aquí, escuchando esto, no es por accidente. No llegaste hasta este mensaje porque el algoritmo te favoreció. Llegaste porque tu alma está cansada de fingir que todo está bien cuando no lo está. Hay una frase que muchos repiten sin entenderla. Dios guarda silencio. Pero déjame decirte algo que puede incomodarte. Dios no guarda silencio como castigo. Y tampoco calla por indiferencia. El silencio de Dios tiene un lenguaje. Pero solo lo entienden los que se quedan, cuando todo invita a irse. En este capítulo no voy a darte fórmulas rápidas. No voy a decirte, reza más, o, ten más fe. Eso sería una traición a tu dolor. Primero necesitas entender qué está pasando realmente cuando sientes sequedad. Y sobre todo, necesitas aprender algo que nadie te enseñó. Que decirle a Dios cuando no sientes nada, cuando no ves nada, cuando parece que Él no responde. Porque callarte en la sequedad es peligroso. Pero hablarle mal a Dios también lo es. Y hablarle como si no pasara nada, es peor aún. En el próximo capítulo voy a revelarte qué es realmente la sequedad espiritual y por qué, paradójicamente, muchas veces aparece cuando estás más cerca de Dios y no cuando estás lejos. Pero antes de seguir, quiero que hagas algo interiormente. No escribas nada. No prometas nada. Solo respóndete con verdad. ¿Hace cuánto tiempo que rezas, sin esperar respuesta? Si esa pregunta te ha dolido, no te vayas. Eso significa que este mensaje es para ti. La mayoría se equivoca al interpretar la sequedad espiritual. Y ese error les cuesta años de fe mal vivida. Cuando la oración deja de consolar, cuando no hay lágrimas, cuando no hay emoción, cuando todo se vuelve árido, muchos sacan conclusiones rápidas y peligrosas. Dicen, Dios se fue. Dicen, he retrocedido. Dicen, algo hice mal. Pero escúchame con atención, porque esto puede cambiar por completo tu manera de vivir la oración. La sequedad no es ausencia de Dios. Es ausencia de sensaciones. Y tú confundiste a Dios con lo que sentías cuando rezabas. Al principio todo es fácil. Cuando alguien empieza a orar de verdad, Dios suele regalar consuelo. Paz. Luz. Gozo. Es como cuando un niño empieza a caminar y el padre lo sostiene para que no caiga. Pero llega un momento, y casi nadie te lo explica, en que Dios retira ese consuelo, no porque no te ame, sino porque quiere que camines sin apoyarte en lo sensible. Y aquí es donde muchos fallan. Porque rezaban por lo que sentían. No por Dios.
mientras había emoción, seguían. Mientras había calor en el corazón, perseveraban. Pero cuando la oración se volvió seca, comenzaron a dudar de todo. Déjame decirte algo con total claridad. La sequedad es una escuela, no un castigo. Es Dios purificando tu fe. Quitando los apoyos falsos. Arrancando la necesidad de sentir para creer. Porque una fe que depende del consuelo no es fe madura. Es dependencia espiritual. Y esto duele. Claro que duele. Duele rezar sin sentir. Duele arrodillarse y no percibir nada. Duele hablarle a Dios y no recibir respuesta inmediata. Pero aquí está la verdad que casi nadie se atreve a decir. Cuando rezas en sequedad, tu oración es más pura que cuando rezas con consuelo. Porque ya no rezas por lo que recibes. Rezas por Él. Hay almas que, sin saberlo, están más cerca de Dios en la sequedad que en el fervor. Pero como no lo sienten, creen que están lejos. Y ahí entra el enemigo. El enemigo no te dice, no reces. Eso sería demasiado obvio. Te dice algo mucho más sutil. Tu oración no sirve. Dios no te escucha. Estás perdiendo el tiempo. Y si aceptas esa mentira, empiezas a rezar menos. Con menos entrega. Con menos verdad. Hasta que la oración se convierte en un gesto vacío. Pero dime algo. ¿Acaso el amor verdadero se mide por lo que se siente o por lo que se decide? Porque amar cuando todo es fácil no tiene mérito. Pero amar cuando no hay respuesta, eso es fidelidad. La sequedad es el lugar donde se prueba si buscas a Dios o si buscas lo que Dios te da. Y ahora quiero que seas honesto contigo. No conmigo. Contigo. ¿Sigues rezando cuando no sientes nada, o solo cuando todo fluye? Si sigues aquí, si sigues escuchando, es porque algo dentro de ti sabe que no quieres una fe superficial. Quieres una fe real. Aunque duela. En el próximo capítulo voy a mostrarte la mentira más peligrosa que nace en la sequedad espiritual. Una mentira que ha destruido más almas que el pecado abierto. Y cuando la reconozcas, entenderás por qué has estado luchando tanto. No te vayas. Aquí es donde todo empieza a aclararse. Hay una mentira que solo aparece en la sequedad. No llega cuando todo va bien. No se manifiesta cuando la oración consuela. Aparece cuando estás cansado, cuando llevas tiempo rezando sin sentir nada, cuando el cielo parece cerrado. Y esa mentira es esta. Dios no me escucha. No suena violenta. No suena blasfema. Suena lógica. Suena razonable. Y por eso es tan peligrosa. Porque no te empuja a pecar abiertamente. Te empuja a retirarte por dentro. Sigues rezando, sí. Pero ya no esperas nada. Hablas con Dios como quien habla con una pared. Cumples, pero no confías. Y sin darte cuenta, esa mentira empieza a erosionar tu relación con Él. Déjame decirte algo con claridad absoluta. Dios nunca deja de escuchar. Nunca. Pero hay momentos en los que decide no responder como tú esperas. Y eso no significa ausencia. Significa pedagogía. Porque si Dios respondiera siempre de inmediato, tu fe se volvería transacción. Yo rezo, tú respondes. Yo pido, tú das. Y Dios no quiere empleados espirituales. Quiere hijos. La mentira de que Dios no escucha suele venir acompañada de otra aún más oscura. Otros sí, yo no. Empiezas a compararte. Ves testimonios. Escuchas a personas hablar de cómo Dios les habló, les respondió, les concedió. Y tú, sigues seco. Y entonces el pensamiento se vuelve más cruel. Algo está mal conmigo. Ese pensamiento no viene de Dios. Viene del orgullo herido y del enemigo paciente. Porque cuando crees que Dios no te escucha, pasan tres cosas graves. Primero, dejas de hablarle con verdad. Segundo, dejas de insistir. Tercero, empiezas a cerrarte. Y aquí está lo que casi nadie entiende. La sequedad no es el problema. El problema es cómo reaccionas a ella. Hay almas que, en la sequedad, se vuelven humildes. Reconocen su pobreza. Se quedan. Perseveran. Y hay otras que se endurecen. Se ofenden con Dios. Le pasan factura.
Dicen, he hecho todo y tú no haces nada. Pero dime, ¿desde cuándo el amor se mide en resultados? ¿Desde cuándo Dios dejó de ser Dios para convertirse en un mecanismo que responde cuando tú lo activas? Santa Teresa vivió años enteros de oración sin consuelo. Años. No días. No semanas. Y aún así, nunca dijo, Dios no me escucha. Decía algo mucho más peligroso para el orgullo humano. Tal vez soy yo la que no sabe escuchar. Porque el silencio de Dios no es vacío. Es profundidad. Es como el mar. En la superficie parece inmóvil. Pero en el fondo hay corrientes poderosas que no ves. Y tú estás juzgando a Dios por la superficie. La mentira más grande de la sequedad no es que Dios no esté. Es creer que tu percepción define la realidad. No la define. Que no sientas no significa que Dios no actúe. Que no entiendas no significa que Él no esté obrando. Que no veas no significa que nada esté pasando. Muchas veces Dios trabaja presosamente cuando tú crees que no hace nada. Y aquí viene algo que necesitas escuchar aunque duela. Dios calla, a veces, para ver si tú lo amas por quien es, o solo por lo que hace por ti. En el próximo capítulo voy a decirte, palabra por palabra, que decirle a Dios cuando estás seco, cuando no sientes nada, cuando tu oración parece inútil. No una oración bonita. No una fórmula piadosa. Sino palabras verdaderas. Palabras que no ofenden a Dios y no traicionan tu dolor. Quédate. Porque aquí empieza la parte más delicada y más poderosa. Cuando la sequedad llega, muchos no saben qué hacer con sus palabras. Algunos fuerzan oraciones bonitas que ya no sienten. Otros repiten fórmulas que antes funcionaban, esperando que vuelvan a hacerlo. Y otros, simplemente callan, por miedo a decir algo incorrecto. Pero hay algo que necesitas entender de una vez por todas. A Dios no le ofende tu verdad. Le ofende tu falsedad. Decir, todo está bien, cuando no lo está, eso sí cierra el corazón. Fingir fervor cuando hay cansancio, eso sí enfría la relación. Cuando estás seco, cuando no sientes nada, cuando la oración se vuelve pesada, no necesitas palabras elevadas. Necesitas palabras verdaderas. Y lo primero que debes decirle a Dios es esto, sin adornos, sin máscaras, sin miedo. Señor, no siento nada, pero aquí estoy. Esa frase, dicha con verdad, vale más que 1000 oraciones recitadas sin alma. No digas, Señor, te amo, si en ese momento no lo sientes. Di, Señor, quiero amarte, pero no sé cómo hacerlo ahora. No digas, confío plenamente, si estás lleno de dudas. Di, Señor, mi fe es pequeña, sosténla tú. Porque la oración no es teatro. Es encuentro. Y aquí hay un error que cometen muchos en la sequedad. Hablan sobre Dios, pero no con Dios. Analizan. Se juzgan. Se comparan. Se culpan. Pero no se atreven a mirarlo de frente y decirle lo que realmente pasa por su interior. La sequedad no se atraviesa repitiendo fórmulas. Se atraviesa con sinceridad radical. Hay una oración que nace en la sequedad que Dios escucha de una manera especial. No es larga. No es hermosa. Pero es poderosa. Escúchala bien, porque no es para decirla una vez, sino para vivirla. Señor, si estás aquí, quédate conmigo. Si no te siento, enséñame a permanecer. Si no entiendo, no me sueltes. No vengo por consuelo, vengo por ti. Esa oración desarma al orgullo. Porque deja de exigir. Deja de negociar. Deja de reclamar resultados. Y se convierte en abandono. Muchos creen que la fe más grande es la que siente mucho. No. La fe más grande es la que permanece cuando no siente nada. Cuando le dices a Dios: no te entiendo, pero no me voy. Estás haciendo un acto de amor puro. Y ese acto no pasa desapercibido. Tal vez no sientas nada al decirlo. Tal vez no cambie nada por fuera. Pero algo se acomoda por dentro. Porque Dios no busca oradores perfectos. Busca corazones verdaderos. Y ahora necesito decirte algo que puede doler, pero que te va a liberar. Si en la sequedad sigues rezando solo para volver a sentir algo, te quedarás atrapado. Pero si rezas para amar sin sentir, avanzas. La sequedad no se vence luchando contra ella.
se atraviesa aceptándola con humildad. En el próximo capítulo voy a llevarte al corazón de una de las enseñanzas más profundas de Santa Teresa. Una frase que muchos repiten, pero casi nadie vive. Y cuando entiendas su verdadero significado, la sequedad dejará de ser tu enemiga, y se convertirá en maestra. No te detengas ahora. Lo más importante viene enseguida. Hay una frase que muchos conocen. La han visto en cuadros. La han leído en libros. La han repetido como consuelo rápido. Pero casi nadie la ha rezado de verdad. Nada te turbe. Nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. Estas palabras nacieron en el fuego. No en la calma. No en un momento de paz. Nacieron en la prueba, en la incomprensión, en la sequedad más profunda de Santa Teresa de Jesús. Y aquí está el error que cometen muchos. ¿Creen que esa oración es para tranquilizarse? No lo es. Es una declaración de guerra interior. Cuando Teresa dice, nada te turbe, no está diciendo, no sientas. Está diciendo, no permitas que lo que sientes gobierne tu fe. Porque la sequedad quiere hacerte creer que todo depende de tu percepción. Que si no sientes, Dios no está. Que si no hay consuelo, no hay presencia. Y Teresa responde con una verdad brutal. Dios no se muda. Tú cambias. Tus emociones cambian. Tu estado interior cambia. Pero Dios, no. Y aquí es donde esta oración se vuelve incómoda. Porque no te promete alivio inmediato. Te promete estabilidad en medio del temblor. Cuando estás seco y dices, nada te turbe. No estás negando tu dolor. Estás decidiendo no dejar que el dolor mande. Cuando dices, nada te espante. No estás diciendo que no tengas miedo. Estás diciendo que el miedo no va a decidir por ti. Y cuando llegas a la frase que lo sostiene todo. Solo Dios basta. Ahí es donde muchos se detienen, porque no es tan fácil como suena. Porque decir, solo Dios basta, en la sequedad es aceptar que tal vez no tendrás respuestas ahora. Que tal vez no sentirás nada durante un tiempo. Que tal vez caminarás a oscuras. Y aún así, decides quedarte. Esa es la fe que purifica. La fe que no negocia. La fe que no exige pruebas constantes. Santa Teresa no escribió estas palabras para que las repitas cuando todo está bien. Las escribió para que las pronuncies cuando todo dentro de ti grita lo contrario. Cuando rezas, nada te turbe, mientras estás turbado. Ahí está el acto de fe. Cuando dices, todo se pasa, mientras el dolor sigue. Ahí está la esperanza. Y cuando afirmas, Dios no se muda, mientras tú te sientes inestable. Ahí está la verdad que te sostiene. La sequedad no se vence buscando sentir. Se atraviesa anclándote en lo que no cambia. Y Dios no cambia. En el próximo capítulo vamos a entrar en algo aún más profundo. Porque muchas veces, cuando te sientes más lejos de Dios, en realidad estás siendo llevado a una unión más pura. No te vayas. Esto es difícil, pero es liberador. Hay algo que casi nadie entiende mientras lo está viviendo. Y por eso duele tanto. La sensación de lejanía no siempre coincide con la realidad espiritual. Puedes sentirte lejos, y estar siendo sostenido. Puedes sentirte vacío, y estar siendo trabajado en lo más profundo. Puedes sentir que Dios se ha retirado, cuando en realidad te está llevando más adentro. La sequedad tiene una función que no es cómoda, pero es necesaria. Te vacía de apoyos falsos. Mientras sientes consuelo, te apoyas en la experiencia. Mientras hay luz, te apoyas en lo que ves. Mientras todo fluye, te apoyas en lo que entiendes. Pero llega un momento, y este momento no se elige, en que Dios te quita todo eso. No para abandonarte, sino para que te apoyes solo en Él. Y aquí es donde muchos retroceden. Porque caminar sin sentir es humillante. Caminar sin entender es incómodo. Caminar sin garantías hiere el orgullo espiritual. Pero esa es la antesala de una fe adulta. Santa Teresa lo vivió con una claridad que asusta. Ella misma confesó que hubo largos periodos donde rezaba sin gusto, sin luz, sin alivio. Y lejos de huir, hizo algo que pocos hacen, permaneció. No buscó sensaciones. No forzó consuelos. No se distrajo para escapar del vacío.
Se quedó. Y en ese quedarse, Dios hizo algo silencioso pero decisivo. Desapegó su alma de sí misma. Porque mientras buscas sentir a Dios, todavía te buscas a ti. Pero cuando aceptas no sentir, empiezas a buscarlo a Él. Esto es duro de aceptar, pero es necesario decirlo. Muchas veces Dios está más cerca cuando tú te sientes más lejos. Porque ya no interfiere tu emoción. Ya no interfiere tu expectativa. Ya no interfiere tu necesidad de control. Solo queda una cosa. Tu decisión de amar. Y amar sin sentir es el acto más puro que existe. La sequedad no es una pared. Es un umbral. Pero solo lo atraviesan los que no se dan la vuelta. Y ahora quiero que escuches esto con mucha atención. Si estás viviendo sequedad y sigues rezando, aunque sea mal, aunque sea cansado, aunque sea sin ganas. No estás fallando. Estás avanzando. Tal vez no lo veas hoy. Tal vez no lo sientas mañana. Pero algo se está ordenando en lo profundo. Dios no desperdicia la fidelidad silenciosa. En el próximo capítulo vamos a hablar de un peligro muy concreto. ¿Qué ocurre cuando la oración se vuelve mecánica? Y cómo atravesar la sequedad sin caer en la rutina vacía. No te detengas ahora. Aquí es donde muchos se pierden, y donde tú puedes avanzar. Hay un punto peligroso en la sequedad espiritual. No es cuando dejas de rezar. Eso es visible. Eso se nota. El verdadero peligro es cuando sigues rezando, pero ya no esperas nada. Cuando la oración se vuelve un movimiento automático. Cuando las palabras salen, pero el corazón no acompaña. Cuando cumples, pero no te entregas. Y esto es más grave de lo que imaginas. Porque una oración mecánica no solo no alimenta el alma, sino que la adormece. Te acostumbras a rezar sin presencia. Te acostumbras a hablar sin escuchar. Te acostumbras a cumplir sin amar. Y un día te preguntas por qué todo está seco. ¿Por qué Dios parece lejano? ¿Por qué nada cambia? Pero la verdad es esta, aunque incomode. No es Dios quien se ha ido. Eres tú quien dejó de estar realmente presente. La sequedad bien vivida te hace humilde. La sequedad mal vivida te vuelve rutinario. Y aquí hay una diferencia que debes aprender a reconocer. Cuando rezas en sequedad con humildad, dices: Señor, no siento nada, pero aquí estoy. Cuando rezas en sequedad de forma mecánica, dices sin decirlo: cumplo, pero no me involucro. Y Dios no fuerza la relación. Si tú rezas como quien pasa lista, Dios respeta tu distancia. Porque Él no busca palabras correctas. Busca presencia real. Hay personas que rezan mucho. Y están muy lejos por dentro. Y hay otras que rezan poco. Pero cada palabra les cuesta el alma. ¿Sabes por qué la oración mecánica es tan peligrosa? Porque te da la ilusión de fidelidad sin el peso del amor. Te sientes cumplidor. Te sientes correcto. Pero el corazón está ausente. Y la sequedad, en vez de llevarte a una fe más profunda, se convierte en costumbre muerta. Aquí es donde necesitas detenerte y hacer algo muy concreto. Cuando notes que estás rezando sin presencia, no sigas por inercia. Detente. Mejor una oración corta y verdadera que una larga y vacía. Mejor decir: Señor, hoy no puedo más, que recitar páginas enteras sin alma. Dios no se impresiona con la cantidad. Se conmueve con la verdad. Y aquí va algo que puede salvarte en este punto. Cuando la oración se vuelve mecánica, cambia la forma, no el fondo. No abandones. Pero simplifica. Habla menos. Permanece más. A veces la oración más verdadera en la sequedad es quedarte en silencio delante de Dios. Sin decir nada. Sin esperar nada. Sin producir nada. Solo estar. Eso no es pérdida de tiempo. Eso es oración desnuda. En el próximo capítulo voy a ayudarte a distinguir algo crucial. Cuando la sequedad es una prueba que purifica. Y cuando es una tentación que quiere apartarte. Porque no todo silencio viene de Dios. Y no todo malestar es crecimiento. Saber distinguirlo puede evitarte muchos años de confusión. Quédate. Esto es esencial.
Aquí necesitas máxima atención. Porque muchas almas se pierden por no saber distinguir. No toda sequedad es purificación. No todo silencio es pedagógico. Y no toda oscuridad viene de Dios. Hay una diferencia profunda, y peligrosa, entre prueba y tentación. La prueba te vacía, pero te mantiene humilde. La tentación te vacía y te vuelve indiferente. La prueba te hace permanecer, aunque duela. La tentación te empuja a abandonar, aunque lo disfraces de cansancio. Cuando la sequedad viene de Dios, ocurre algo muy concreto. Aunque no sientas nada, no quieres irte. Te duele, pero sigues. Te cuesta, pero permaneces. En cambio, cuando la sequedad es tentación, aparece otra voz. Una voz fría. Calculadora. Sutil. Te dice. No tiene sentido. Hoy no reces. Mañana será mejor. Esto no sirve. Y si escuchas esa voz, no te caes de golpe. Te deslizas. Empiezas a acortar la oración. Luego a postergarla. Luego a reemplazarla. Hasta que un día desaparece. Y casi no te das cuenta. La prueba te deja cansado, pero vigilante. La tentación te deja cómodo, pero dormido. Y aquí está el criterio que no falla. La sequedad que viene de Dios no te separa de Él. La tentación sí. Aunque no sientas nada, en la prueba hay una inquietud santa. Una necesidad interior de no romper el vínculo. No entiendo, pero no me voy. En la tentación, en cambio, aparece el alivio cuando abandonas. Descansas, pero es un descanso vacío. Un descanso que enfría. Por eso necesitas hacerte esta pregunta con total honestidad. Cuando no rezo, ¿me duele, o me da igual? Si te duele, hay amor. Si te da igual, hay peligro. Dios permite la prueba. Pero nunca induce a la indiferencia. Y ahora escucha esto, porque es clave. El enemigo no te tienta diciéndote, odia a Dios. Te tienta diciéndote, no pasa nada. No pasa nada si hoy no rezas. No pasa nada si lo dejas un poco. No pasa nada si te enfrías. Pero sí pasa. Porque la vida espiritual no se rompe de golpe. Se enfría lentamente. Por eso, cuando estás en sequedad, no tomes decisiones grandes. No cambies radicalmente tu forma de orar. No abandones compromisos espirituales importantes. La sequedad no es momento de experimentar. Es momento de permanecer con sobriedad. Si sigues rezando aunque no sientas. Aunque sea poco. Aunque sea torpe. Estás protegido. Si empiezas a negociar con el abandono, estás expuesto. En el próximo capítulo voy a darte una segunda forma concreta de hablarle a Dios en la sequedad. No desde la perseverancia, sino desde la humildad profunda. Una oración que desarma la tentación y ordena el corazón. No te vayas. Aquí es donde la sequedad deja de confundirte. Y empieza a transformarte. Hay un momento en la sequedad en que ya no puedes fingir. Ya no puedes sostener frases bonitas. Ya no puedes apoyarte en fuerzas que no tienes. Y ese momento, aunque parezca el más débil, es el más verdadero. Porque ahí aparece algo que Dios nunca desprecia. La pobreza espiritual asumida. Muchos, cuando están secos, siguen hablando como si estuvieran fuertes. Siguen diciendo, confío, creo, me abandono. Pero por dentro están agotados. Y esa disonancia cansa el alma. Hay una oración que no nace del fervor, sino del límite. No nace de la claridad, sino del cansancio honesto. Y es esta. Señor, no puedo. No sé rezar como antes. No siento. No entiendo. Pero si tú no me sostienes, me pierdo. Esa oración no impresiona a los hombres. Pero abre el corazón de Dios. Porque ya no hay orgullo espiritual. Ya no hay intento de quedar bien. Ya no hay máscaras. Solo verdad. La sequedad se vuelve peligrosa cuando intentas superarla por tus propias fuerzas. Cuando quieres salir de ella rápido. Cuando te exiges sentir algo para validar tu fe. Pero cuando te presentas pobre. Cuando reconoces tu incapacidad. Cuando dices, no puedo solo.
Entonces ocurre algo profundo. Dios empieza a sostenerte desde dentro. No siempre lo sentirás. No siempre lo notarás. Pero te mantiene. La pobreza espiritual no es debilidad. Es el lugar exacto donde Dios puede actuar sin obstáculos. Mientras crees que puedes, Él espera. Cuando aceptas que no puedes, Él entra. Y aquí hay algo que debes grabarte. La sequedad no se supera demostrando fuerza. Se atraviesa aceptando la fragilidad. Dios no busca almas que se sostienen solas. Busca almas que se dejan sostener. Por eso, cuando estés seco, no te hables con dureza. No te insultes por no sentir. No te compares. Preséntate así, tal como estás. Señor, hoy no tengo nada que darte. Ni fervor. Ni palabras. Ni consuelo. Solo mi pobreza. Esa oración es peligrosa. Pero para el orgullo, no para la fe. En el próximo capítulo voy a darte algo muy concreto y práctico. Una forma sencilla de vivir la sequedad durante 7 días. Sin huir. Sin forzar. Sin romper el proceso. Porque la sequedad no se entiende solo con ideas. Se atraviesa con fidelidad diaria. No te detengas ahora. Estás llegando al corazón del camino. La sequedad no se resuelve en una oración. Se atraviesa en el tiempo. Y el error de muchos es querer salir rápido. Querer volver a sentir. Querer recuperar lo que fue. Pero la sequedad no se cura mirando atrás. Se camina día a día, con sobriedad, con fidelidad sencilla. Por eso quiero darte un camino concreto. No complicado. No heroico. Humano. Posible. 7 días. No para sentir algo, sino para permanecer bien posicionados. Día 1. No cambies nada importante. No inventes nuevas devociones. No aumentes tiempos. No prometas cosas que no puedes sostener. Reza lo que ya rezas, pero con una sola intención. Estar, no sentir. Día 2. Reduce las palabras. Si normalmente hablas mucho en la oración, hoy habla poco. Di una frase verdadera y quédate en silencio. No llenes el vacío. No lo tapes. Permite que exista delante de Dios. Día 3. Nombra tu sequedad sin juicio. No la expliques. No la analices. No la condenes. Simplemente dile a Dios. Esto es lo que hay hoy. Y quédate. Día 4. Acepta no entender. Este día es clave. Renuncia conscientemente a comprender lo que te pasa. Dile a Dios. No entiendo lo que haces. Pero no necesito entender para quedarme. Eso rompe una de las resistencias más profundas. Día 5. Cuida el cuerpo y el ritmo. La sequedad se agrava cuando estás agotado, disperso, desordenado. Duerme. Come con sencillez. Apaga un poco el ruido. La vida espiritual no flota en el aire. Se vive en un cuerpo concreto. Día 6. No evalúes. Este es el día donde muchos fallan. No revises si mejoraste. No midas si sirvió. No hagas balances. Evalúas cuando sales del proceso, no cuando estás dentro. Día 7. Agradece sin emoción. No agradezcas porque sentiste algo. Agradece porque permaneciste. Porque no huiste. Porque no te rendiste. Ese agradecimiento, aunque sea seco, ordena el corazón. Este camino no promete consuelo. Promete verdad. Y la verdad, aunque no siempre consuele, libera. Si haces esto con sencillez, la sequedad no desaparecerá por arte de magia. Pero dejará de confundirte. Y cuando la sequedad deja de confundirte, pierde poder sobre ti. En el próximo y último capítulo voy a hablarte desde la esperanza. No una esperanza sentimental, sino una esperanza sólida. La que nace cuando entiendes que Dios no te soltó ni un solo momento. Aunque tú lo hayas sentido lejos. Quédate hasta el final. Porque aquí es donde todo se recoge. Y donde tu camino puede comenzar de otra manera. Hay algo que casi nunca ocurre mientras atraviesas la sequedad.
Ocurre después. Cuando miras atrás. Cuando recuerdas esos días en los que rezabas sin sentir. En los que permanecías sin entender. En los que seguías, sin fuerza. Y un día, sin anuncio, sin ruido, sin espectáculo, te das cuenta de algo que te deja en silencio. Dios estuvo ahí todo el tiempo. No como tú lo imaginabas. No como tú lo sentías. Pero estuvo. Sosteniendo cuando no veías. Ordenando cuando todo parecía estancado. Madurando tu fe mientras tú solo sentías cansancio. La sequedad no era un vacío. Era un trabajo oculto. Y ahora entiendes por qué Dios no te dio consuelo inmediato. Porque si lo hubiera hecho, habría seguido apoyándote en lo que sientes. Y no en lo que Él es. La sequedad no vino a quitarte a Dios. Vino a quitarte las imágenes falsas de Dios. Vino a purificar tu oración. Vino a hacerla más real. Más libre. Más humilde. Y aquí quiero decirte algo con toda claridad. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado este mensaje completo, si algo dentro de ti se ha movido aunque no sepas ponerle nombre, no es casualidad. Dios no habla solo con palabras. También habla despertando. Tal vez hoy no sientas nada extraordinario. Tal vez mañana sigas seco. Pero ahora sabes algo que antes no sabías. El silencio de Dios no es abandono. Es otra forma de presencia. Y ahora, antes de terminar, quiero hablarte con el corazón abierto. Este canal, Misterios de la Oración, existe para esto. Para acompañar procesos que no se hablan. Para poner palabras donde muchos solo sienten confusión. Para ayudarte a vivir la fe sin máscaras y sin falsas promesas. Si este mensaje te ha ayudado. Si te ha dado luz. Si te ha sostenido aunque sea un poco. No camines solo. Suscríbete al canal. No por compromiso. No por costumbre. Sino porque este camino se vive mejor acompañado. Aquí seguimos hablando de oración real. De fe probada. De silencios que enseñan. De Dios tal como se encuentra. No como se imagina. Y quédate con esto, grábalo en lo profundo de tu corazón. No todos los días sentirás a Dios. Pero si permaneces, un día entenderás que Él nunca dejó de sostenerte. Permanece. Eso basta. Antes de despedirme, necesito dejarte con una verdad que no se grita, pero que sostiene cuando todo lo demás falla. La vida espiritual no se mide por momentos intensos. Se mide por permanencias silenciosas. No por lo que sentiste. No por lo que entendiste. Sino por cuántas veces te quedaste cuando habría sido más fácil irte. Dios no te pidió que lo sintieras siempre. Te pidió que no lo abandonaras. Y si hoy estás en sequedad, si hoy rezas sin gusto, si hoy sigues aunque no veas frutos, no pienses que estás retrocediendo. Estás siendo purificado. Tal vez no lo verás ahora. Tal vez no lo comprenderás pronto. Pero un día, cuando mires atrás, te darás cuenta de que esta etapa fue la que te enseñó a amar sin condiciones. Y eso cambia todo. Por eso, cuando mañana vuelvas a rezar y no sientas nada, no te desesperes. No te juzgues. No te retires. Di simplemente: Señor, aquí estoy otra vez. Eso basta. Y si quieres seguir profundizando, si quieres aprender a vivir la oración real, la que se sostiene cuando no hay emociones, quédate en esta casa. Suscríbete a Misterios de la Oración. No como un gesto automático, sino como una decisión interior de caminar con otros, que también han atravesado el silencio y han aprendido a permanecer. Aquí no prometemos atajos. Prometemos verdad. Y la verdad, aunque a veces duela, siempre conduce a Dios. Permanece. Incluso cuando no entiendas. Incluso cuando no sientas. Porque al final, el que permanece, encuentra.